Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Florencia, específicamente en el Museo Caquetá Orgullo de Colombia. Estamos aquí establecidos porque hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de nuestras raíces, vamos a hablar cómo se creó también la parte del piedemonte amazónico y quiénes fueron sus primeros habitantes. Para hablar de ese tema estoy en la compañía del historiador y escritor caqueteño William Wilche Sánchez. Es un gusto saludarlo, William. Gracias, Miguel Ángel. Gustazo tenerlo por aquí en el museo. Muy bien, entrando en tema, pues, ¿qué quieren saber los televidentes? Primeros habitantes del piedemonte amazónico y específicamente lo que hoy llamamos el departamento del Caquetá. Bueno, muchas gracias. Para hablar un poco de los procesos de poblamiento del territorio tenemos que hablar de flujos migratorios. Nosotros podríamos considerar que ese primer flujo migratorio que llegó a estas tierras de Caquetá fueron los indígenas. Como es sabido, los historiadores y los estudios a profundidad de las etapas precolombinas nos indican que 15.000 años antes de nuestra época podemos decir que hubo circuitos indígenas, caminos indígenas que comunicaban lo andino con lo amazónico. Entonces el altiplano cundiboyacense pues era una región habitada por la familia de los chichas. Allá había todo lo que se conoce como la laguna de Guatavita, las leyendas del Zipa, bueno, en fin, todo lo que los relatos de historia nos han podido explicar en las aulas de clase. Esos caminos conducían necesariamente a puntos de encuentro y esos puntos de encuentro pues eran unos lugares donde los pueblos indígenas se reunían. Podemos decir que ubicado un primer punto de encuentro está en lo que se conoce como las Piedras del Tunjo, ahí muy cerca de la ciudad de Bogotá, en Facatateteba. Allá hay unas grandes plazas que están revestidas de pictografías, donde se evidencian de que no solamente dejaban la huella los que estaban ahí, sino los visitantes asiduos o esporádicos. Entonces en esas pinturas podemos encontrar alguna evidencia de un animal muy propio de la Amazonía, que es el jaguar de la Amazonía, el tigre. Entonces allá lo podemos encontrar, o algunos primates. Y en ese recorrido podríamos decir que un poco más abajo de Facatativá, en esos caminos indígenas encontramos el monolito Panche en el municipio de Sasaima y encontramos también algunas similitudes con petroglifos ubicados en la Amazonía colombiana, principalmente los que están aquí en el Encanto. Líneas serpentilineales y espirales muy similares a las que están aquí se encuentran allá en el monolito Panche. Pero si seguimos haciendo ese recorrido por ese camino indígena, nos encontramos en la base del Cerro del Pacandé, ese que inspiró las canciones de música colombiana y que están en el Tolima, casi que en el límite entre el Tolima y el Huila. Y en el Huila ya encontramos en ese primer límite Piedra Pintada, una gran roca también tallada y con elementos como los encontrados aquí en el Encanto o en el monolito Panche, unas figuras creadas por artistas indígenas que todavía nosotros retrocedemos nuestra imaginación y nos podemos recrear esos momentos, diríamos, de 500, 700 años atrás, donde se escogía el artista, porque como en las familias no todos tienen habilidades para lo mismo. Hay unos muy buenos para contar historias, para la palabra, otros para el dibujo, otros para hacer artesanías. En los pueblos indígenas pasaba lo mismo, entonces ubicaban al artista y el artista seguramente hacía un boceto al carbón, seguramente, o un boceto en la arena, o un boceto en la misma tierra. Y ese boceto, pues que era lo representativo y la cosmovisión de ellos, pues los iba plasmando en las rocas o en las pinturas. Entonces, Piedra Pintada es como la primera entrada de la evidencia de los pueblos indígenas en el Huila. Y si seguimos un poco bajando más al sur, encontramos entonces San Agustín. Por alguna razón que todavía las hipótesis no han podido demostrar, se congregaban en ese sitio, seguramente atraídos por el macizo colombiano. Y entonces se forma lo que se conoce como la cultura agustiniana, una serie de tumbas, sarcófagos, evidencias de estatuas, pero también ahí está la evidencia y la huella de lo andino y lo amazónico. Entonces seguramente ese fue el punto más importante de encuentro
de los pueblos indígenas. Y ahí entonces está la evidencia con los hallazgos que se han hecho. Y entonces ahí los estudiosos nos han dicho que escasamente un 5 o un 10% se ha podido explorar. O sea, hay un 90, un 95% de hallazgos por descubrir. Y en ese poco 10% hemos encontrado cientos y cientos de evidencias, donde evidenciamos las huellas de los pueblos indígenas ahí. Pero la cultura agustiniana no fue un pueblo indígena, fue un encuentro. Fue un encuentro y esas hipótesis que han surgido, pues han determinado que lo amazónico subía allá, porque es que en el Caquetá hemos encontrado evidencias de algunos elementos arqueológicos zoomorfos o antropomorfos que tienen cierta similitud con los hallazgos de San Agustín, pero no tienen el acabado y la perfección de lo que hay en San Agustín, pero sí tiene una formación primaria, diríamos así. Entonces, una hipótesis que ha surgido es que muchas de esas construcciones allá se perfeccionaron, pero surgieron aquí de la Amazonía colombiana. Es importante dejar claro que la cultura agustiniana no se limitaba a ser solo un sitio de encuentro, sino lo estratégico que era el terreno para ellos según sus creencias. Eso es importante porque lo estamos aprendiendo aquí con el historiador y escritor caqueteño William Wilches Sánchez desde el Museo Caquetá, Orgullo de Colombia. No se mueva y ya regresamos con más de Maguare Vida y Región. Sigo en la compañía de William Wilches Sánchez, quien es el director del Museo Caquetá Orgullo de Colombia, y pues hoy estamos aprendiendo de mucha historia. Bueno, William, continuamos con el tema y ya llegamos a San Agustín, con el tema de los primeros habitantes en nuestra región. Bueno, San Agustín entonces decíamos que era un punto de encuentro, y entonces allí está la evidencia de los muiscas, de los quimbaya, de los pijao, de los andaquí, de los ensejes, de los tamas, de los carejonas de la región amazónica. Y se conectaban a San Agustín por el camino indígena, que se conoce como el camino andaquí, la trocha andaquí, que es un camino que empieza desde lo que era La Ceja, hoy Acevedo, se comunicaba con Timaná, Pitalito, se comunicaba con San Agustín y empezaba a descender a lo que es la cuenca amazónica. Diríamos que ese era el camino que comunicaba lo andino con lo amazónico. Y entonces, en ese recorrido, pues llegamos al territorio del Caquetá, principalmente y especialmente al punto del encanto. El punto, la piedra del encanto o los petroglifos del encanto, que es un conjunto, pues están ubicados en los predios del Colegio Nacional La Salle, en el municipio de Florencia. Allí es un conjunto, una roca, un abrigo rocoso de 18 metros de largo por 2 de alto. Y ahí encontramos elementos que evidencian cómo los indígenas andinos también llegaron aquí al territorio del Caquetá. Y ahí en esa piedra pues seguramente fue el encuentro donde ahí los artistas dejaron también la evidencia a través de esos conjuntos que se van uniendo de líneas serpentilineales y líneas en espirales. Ahí podemos decir que empieza con un Dios supremo, empieza con la historia de la vida, el origen de los animales, el origen de los árboles, cómo surgen los pueblos indígenas, cómo van creándose y cómo se van complejizándose en estructuras patrilineales, que es la característica de los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces, el encanto pues, fue descubierto en el año 1961 a raíz de la avalancha del río Hacha. Fue documentado por Ezequiel Silva, un antropólogo creador del Museo Arqueológico de Sogamoso. Fue el primero que en el año 65 hizo los primeros estudios, después los complementó Fernando Urbina Rangel, pero no ha habido un estudio a profundidad sobre este hallazgo arqueológico, este abrigo rocoso que queda aquí en el municipio de Florencia y que es un patrimonio, diríamos, un patrimonio cultural de los florencianos y los caqueteños. Pero siguiendo en ese recorrido, entonces se van comunicando por los afluentes fluviales. Entonces el río Hacha se comunicaba muy fácil al río Orteguaza al río Caquetá, y en ese recorrido pues hemos encontrado, son pictografías, entonces encontramos el sapo, la rana, que es un elemento que está presente en las piedras del Tunjo.
pero ya son pictografías, y muy cerca en la montañita también en las cuevas del Indio se han encontrado hallazgos de petroglifos, pero eso se va comunicando a la Araraquara, y en todas las rocas del río Caquetá donde forman esos estrechos vamos encontrando esas huellas, y encontramos un mayor número en Araraquara. Allá encontramos muchos elementos que evidencian el tránsito y la comunicación, diría, por Araraquara a Chiribiquete. Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando, William? La datación es compleja, pero algunos estudiosos consideran que estamos hablando de 15.000 años antes de Cristo, estamos hablando de 12.000 años antes de Cristo, de 20.000 años antes de Cristo. Por eso ese corredor ese corredor indígena que comunica Araraquara y que va a llegar a Chiribiquete es lo que hoy es la joya de la corona de la biodiversidad, de los encuentros indígenas, del arte rupestre, de la parte étnica. Ya encontramos, diríamos, la mayor cantidad de abrigos rocosos, la mayor evidencia de pictografías. Son elementos que todavía no se han estudiado y que seguramente van a dar muchas luces frente a las investigaciones que los europeos han realizado en años anteriores. Los estudios e investigaciones dan cuenta de que las cuevas de Altavista en Europa son las más antiguas del mundo, pero según las hipótesis y los análisis que se han hecho de Chiribiquete, estas superan en 20.000 años los estudios que se han hecho o las dataciones que se han realizado en Europa. Por eso Chiribiquete es un patrimonio de la humanidad que debe ser conservado y que debe ser protegido por el Estado colombiano para evitar que eso se convierta y genere un impacto negativo en el estudio de antropología o los estudios bióticos que generan tantos recursos y tantas especies nuevas para la ciencia en este territorio. Diríamos que ese podría ser el otro punto de encuentro, las piedras y el arte rupestre de Chiribiquete, pero si nosotros continuamos en ese recorrido nos encontramos la Serranía de la Macarena, y en la Serranía de la Macarena encontramos también en algunas piedras de la serranía elementos muy similares a las que hemos encontrado en el altiplano cundiboyacense, las pictografías, pero también en el río Guayavero encontramos uno de los conjuntos de arte rupestre más grandes de Colombia, diríamos que sale también del río Guayavero y cruzan en el centro del río Guayavero, encontramos petroglifos que van saliendo del agua y van a la orilla formando un gran conjunto de aproximadamente 60 metros de largo por unos 40 de ancho. ¿De qué manera se pudo haber realizado todas estas pictografías? ¿Tiene algún conocimiento o tiene alguna idea usted como historiador? Pues las técnicas que utilizaron es elementos derretidos al fuego, porque son pinturas a base de material ferroso que da la misma naturaleza, porque evidencian muy poco desgaste y muy poca decoloración a través de tantos años que han estado expuestos al sol y al agua. Entonces lo que nosotros inferimos es que en los pueblos indígenas alguien de los pueblos debía tener habilidades para el arte. Y entonces imaginémonos en una roca de 150 metros pendiendo, como hoy diríamos, haciendo rappel. Entonces seguramente con lianas y bejucos de la cintura, y el ayudante pasándole las pinturas derretidas para plasmarlas allá, y seguramente teniendo un boceto de patrón, bien sea en una hoja, en una corteza de un árbol, o haciéndolo en la mente, e ir dibujando todos los elementos característicos de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Ya nuestro recorrido ha llegado a la Serranía del Chiribiquete, con diferentes artes pictográficos que identifican que esta región pues también fue habitada y fue sujeta a los primeros habitantes que hubo hacia el departamento del Caquetá. Por eso ahora nuestro destino, pues lógicamente, ya llegará a otro punto, pero eso lo veremos después de comerciales. Gracias por continuar con nosotros. Continúo con William Wilches Sánchez, quien es el director del Museo Caquetá Orgullo de Colombia, investigando y dando a conocer
los primeros habitantes en nuestra región, pero antes hay que decir de que este recorrido que viene desde el interior del país nos trae desde la serranía del Chiribiquete a la serranía de la Macarena, William. Bueno, recordemos que iniciamos este recorrido en el altiplano cundiboyacense con los muiscas. Pasamos a Facatativá, las piedras del Tunjo. Llegamos al monolito Panche en Sasaima. Vamos en la Piedra Pintada en los límites entre el Tolima y el Huila. Bajamos a San Agustín, tomamos la trocha o el camino Andaquí. Llegamos a las piedras, al conjunto de piedras del Encanto. Bajamos a la Araraquara. Subimos por el río Mesaya, estamos en Chiribiquete y de Chiribiquete pasamos a la serranía de la Macarena. Y ahí vamos con ese circuito indígena que comunicaba lo andino con lo amazónico. Y de ahí de la Macarena, entonces hablábamos de uno de los conjuntos de arte rupestre en el río Guayabero. Y de ahí entonces estamos muy cerca a lo que es San José del Guaviare, el departamento del Guaviare. Y en el departamento del Guaviare encontramos la serranía de la Lindosa, que también es un conjunto de arte rupestre de muchas pictografías, que está ubicado muy cerca de la capital del Guaviare, San José del Guaviare, en un punto que se llama Cerro Azul. Y ahí encontramos de muy fácil acceso alguna huella de lo que fueron ciudades de piedra, ciudades perdidas, formaciones rocosas. Ahí encontramos lo que es la formación del escudo guyanés y diríamos, las formaciones tempranas de lo que son los tepuyes de Chiribiquete y de la Araraquara. Pero ahí encontramos también las evidencias del arte rupestre, en pictografías en grandes rocas, que uno, como lo decíamos anteriormente, empieza a imaginarse la pericia de los artistas para plasmar en esas piedras el arte, la cosmovisión y los elementos característicos de los pueblos indígenas. Y si seguimos entonces por ese camino, pues damos el circuito, lo cerramos y llegamos nuevamente al altiplano cundiboyacense. Ese podría ser uno de tantos circuitos y caminos indígenas que habían, pero solamente nos hemos referido a ese pequeño circuito que comunicaba lo andino con lo amazónico, pero los caminos indígenas nos comunicaban con los pueblos del sur, de Suramérica, de Norteamérica, de Europa, porque la característica es el intercambio. Podríamos decir, así coloquialmente, que ahora que hablamos tanto del tema del turismo, que estamos invitando a los extranjeros, a los nacionales, a que conozcan la riqueza y la biodiversidad del Caquetá, podríamos decir que el origen del turismo data de la época precolombina, porque fueron esos pobladores de la selva, los indígenas andino y amazónico, que hicieron estos recorridos por lo que hoy es el corazón de la Amazonía colombiana y que hoy es la joya de la corona, que es el departamento del Caquetá. Ya hablamos de la serranía de la Macarena, establezcámonos un poco nuestro departamento. Entonces los pueblos indígenas que estaban aquí ubicados, pues se da cuenta de que son los Carijona, los Tamas, los Encejes, los Macaguajes, que estaban ubicados a lo largo y ancho de la Amazonía colombiana. Principalmente ubicaron las orillas de los ríos para sus asentamientos. Y entonces en el bajo, en el medio y en el alto río Caquetá encontramos la evidencia de pueblos indígenas. Y esos pueblos indígenas pues fueron realmente los que en su sistema nómada, que no eran sedentarios sino recorriendo la selva, pues dejaron su huella. Encontramos todo lo que es una herencia ancestral de los pueblos indígenas, y en esa herencia ancestral pues está ubicada en el Museo Caquetá una sala indígena donde tenemos muchos objetos y elementos propios de los pueblos indígenas. Allí encontramos, por ejemplo, sus elementos de caza y pesca, la cerbatana, el arco y la flecha, lo que conocemos con el guache. Encontramos sus trajes típicos de corteza de yanchaima, de fibra de cumare, de cáscara o fibra de fono. Encontramos todos los elementos de cocina, y entonces en los elementos de cocina hemos evidenciado cómo todavía siguen utilizando esos elementos propios ancestralmente para determinar y hacer todos sus productos básicos a través de la base de la alimentación, que es la yuca. Encontramos el matafrío, el balay, encontramos el tiesto, las tulpas, y de la yuca encontramos los productos todavía que consumen nuestros pueblos indígenas, como es el casabe, como es la fariña, como es la caguana, endulzada con las frutas de la cosecha. Hoy está de moda
tomar chocolate de copuazú, tomar granizado de copuazú, tomar granizado de arazá, galletas de arazá, pero son elementos tradicionales que los pueblos indígenas poco a poco fueron heredando y lo que nos ha ido dando poco a poco también la identidad. Si hablamos de la cultura, de la danza, encontramos el baile de iniciación, encontramos el baile de las frutas, encontramos el baile de la charapa, el baile de la panguana, con unos ritmos que el cacique da con el bastón de mando, y encontramos elementos en sus casas del conocimiento como son las malocas. El conocimiento ancestral que nos da los pueblos indígenas es muy grande, pero lo más importante que ellos nos han enseñado es lo que hoy llamamos el desarrollo sostenible. Eso sí que los pueblos indígenas nos han enseñado y nosotros hemos sido renuentes a aprender y a heredar esos conocimientos. El desarrollo sostenible para ellos es: comamos hoy, utilicemos los elementos de la naturaleza, pero dejemos para mañana. Nosotros casi que hoy hemos acabado los animales nativos, los indígenas. Ellos nos enseñaron a cuidar y por fortuna ellos están en lo profundo de la selva cuidando el territorio. Protejamos eso y ayudémoslo, porque el Caquetá hoy por hoy se ha convertido en uno de los departamentos que penosamente tenemos el primer lugar en deforestación. El año pasado solamente en la región del Yarí, 8.000 hectáreas de bosque nativo talados. Y las alertas tempranas del IDAN están con los ojos puestos en el departamento del Caquetá, porque seguimos siendo uno de los principales depredadores del bosque nativo y de la Amazonía colombiana. William, de las tribus que usted nombró, que fueron de las que habitaron el departamento de Caquetá, ¿algunas de ellas todavía están establecidas en nuestra región o ya fueron, digamos, a través de los siglos y de los años exterminados por la misma llegada de los blancos a este departamento? La presión de los colonos hizo que los pueblos asentados en las orillas del río fueran moviéndose más hacia las profundidades de la selva. Uno de los pueblos importantes de la Amazonía, diríamos que son el pueblo andaquí. Es un pueblo extinguido, es un pueblo que habitó esta parte del territorio donde hoy es Florencia, Belén de los Andaquíes. El maestro Emiro Garzón ha dejado su huella con el monumento del último andaquí en Belén de los Andaquíes. Ese pueblo está extinguido. Pero han quedado otros, por ejemplo, los huitotos, que están ubicados en el medio y en el Bajo Caquetá, conservan sus costumbres, hacen sus encuentros ancestrales. Los indígenas coreguajes, que están ubicados en el medio Orteguaza, en el río Penella, son una población importante. Y por el lado del Alto Fragua tenemos el pueblo Inga, que son descendientes, diríamos, del pueblo Inca del Perú, que tienen su dialecto, sus costumbres. Qué importante escuchar y aprender de bocas del historiador y escritor caqueteño William Wilches. Resalto nuevamente el conocimiento que tiene. Eso es importante porque todos debemos valorar lo que tenemos y de dónde venimos. Pausa y regresamos. Continuamos aquí con este especial de Maguaré, Vía y Región, conociendo los primeros habitantes que existieron en el departamento de Caquetá y específicamente también en la ciudad de Florencia. William Wilches Sánchez es la persona y el historiador que nos está ilustrando sobre este tema. Bueno, William, ya la ciudad de Florencia tiene también, y específicamente también el Curiplaya, tiene su historia. Bueno, pues para concluir un poco el resumen de ese circuito indígena por todo, diríamos, por el sur del país, podemos concluir de que después de 500 años de presión de estos flujos migratorios con los pueblos indígenas, del poblamiento, los pueblos indígenas han sobrevivido con sus costumbres. Una de esas costumbres son la mayoría de nombres emblemáticos que tiene la ciudad, con algunos barrios, con algunas instituciones. Hablemos de Macagual, proviene de los macaguajes. Hablemos del Curiplaya, que en lengua nativa significa playa dorada. Hablemos de Yapurá, que es el nombre del río Caquetá en la parte alta y en el Brasil. Pero hablemos de que Caquetá es un vocablo indígena que significa o traduce el río de la yuca brava, que hay toda una historia muy linda de la tradición oral de cómo un gran árbol que le daba alimento a todos los pueblos indígenas estaba ubicado en una parte a la orilla de un río. Y entonces el cacique mayor decidió tumbar ese árbol para darle alimento a todos los pueblos de la Amazonía.
y es cuando tumban ese gran árbol de yuca y entonces le da alimento a todos los pueblos. De ahí surge el vocablo Caquetá, que significa el río de la yuca brava, que le da alimento a todos los pueblos de la Amazonía y que entonces con sus raíces y ramas forman lo que hoy es la red hídrica del río Caquetá. Esos vocablos son los que nos inspiran a tener un reconocimiento con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas sufrieron el rigor de la presión de esos flujos migratorios y del poblamiento. Recordemos entonces los conquistadores españoles, recordemos a los jesuitas y franciscanos, pero recordemos también que además de prestar un servicio religioso, espiritual, también prohibían que los indígenas hablaran en lengua. Recordemos las épocas de las caucherías con Julio César Arana, que diezmaron casi en lo que se conoce como un holocausto indígena. Cerca de 100.000 indígenas perecieron a manos de los caucheros. Y esa presión pues se ha visto con la presencia de los colonos. Aquí llegaron a principios del siglo, a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XX, flujos migratorios de colonos venidos del Tolima, venidos del Huila, y eso ejercieron una presión porque a medida que fueron fundando sus fincas, fueron presionando que los indígenas se movieran. Hay evidencias, por ejemplo, muy cerca de Florencia, en las cuevas del Alto Venecia, donde todavía los habitantes y lugareños nos cuentan de que ahí encontraron, en esas cuevas, encontraron pueblos indígenas habitando esos lugares. Y la presión del colono, la presión del comercio, la presión de la modernidad han hecho que se hayan movido y que hoy la población indígena en el Caquetá no supere los 18 o 20.000 indígenas. Y las lenguas, el corebajú, el huitoto, el huinaime, han ido poco a poco desapareciendo. Los pueblos indígenas hoy sufren, diríamente, la indolencia del pueblo caqueteño. Los planes de desarrollo son escasos en su protección. Por ahora la Corte Constitucional ha hecho sus planes de salvaguarda y en ese propósito está empeñado las instituciones para proteger las costumbres ancestrales de los pueblos indígenas. Nosotros debemos contribuir a que se fortalezcan. Si nosotros vemos a un indígena en la calle vendiendo una mochila de Kumare y si nos pide 20.000 pesos, no le ofrezcamos 2.000 pesos. Paguémosle lo justo, ayudémoslo y hagamos que los pueblos indígenas tengan un proceso de indigenización, que vuelvan a sus territorios, que recuperen sus costumbres. Aquí en Florencia hoy tenemos, diríamos, con alguna presencia indígena que han sido presionados por la violencia. Aquí con mucho esfuerzo está la Maloca Huitoto en la parte de las parcelaciones El Manantial. Y hay un personaje como Emilio Fiagama que atiende a los turistas, que palabrea, que transmite con los indígenas desplazados aquí sus rituales y ha tratado de conservar, pero es un esfuerzo que ha hecho de manera personal. Su Maloca está construida con mucho esfuerzo, sin apoyo institucional, sin apoyo de la ciudadanía. Aquí hay pueblos coreguaje que están organizados en cabildos, hay estudiantes indígenas que están en la universidad, pero nosotros no le damos la importancia y el valor ancestral que tienen los pueblos indígenas. Yo diría que el departamento del Caquetá le debe un reconocimiento muy grande a los pueblos indígenas y nosotros debemos apropiarnos de las costumbres y la cultura de los pueblos indígenas para construir nuestra propia identidad. Hemos estado aferrados en los últimos años a unas costumbres del interior del país, pero dejamos a un lado, por ejemplo, las artesanías indígenas, dejamos a un lado la danza y casi que en los festivales y en las danzas nos apropiamos de las culturas del interior del país. Un gran elemento importante para la identidad son las costumbres ancestrales de los pueblos indígenas del Caquetá. Aprovechemos ese momento, aprovechemos el conocimiento ancestral, pero seamos también muy solidarios con los indígenas y los pueblos que 500 años atrás tuvieron el primer contacto con unas culturas extrañas como fueron los conquistadores españoles. Y vamos más atrás a lo precolombino, con esas evidencias de Chiribiquete, con esas evidencias de los petroglifos del Encanto, de la Cueva de Venus. Ahí está los secretos de cómo nosotros conservar la Amazonía y la riqueza tan grande que tenemos en nuestro territorio, que es la biodiversidad. Claro que sí, por eso debemos apoyar lo nuestro, siempre lo dijimos, y lógicamente también visitar
la historia que está plasmada en el Museo Caquetá Orgullo de Colombia, quien está a cargo de su director William Wilche Sánchez, quien es historiador y también le aporta mucho cultura y mucha historia, valga la redundancia, a Florencia y al departamento de Caquetá. Todos invitados. No se mueva y ya regresamos con el final de Maguare Vía y Región. Ya finalizando nuestro espacio, no queda más que agradecerle al historiador y escritor caqueteño William Sánchez por ese aporte tan importante que le hace a la cultura y también pues al conocimiento que deben de tener los colombianos y caqueteños sobre nuestros primeros habitantes, sobre nuestras raíces y sobre todo de dónde venimos y para dónde vamos, William. Hoy el Museo Caquetá se ha convertido en un referente para la investigación, para las tareas de los estudiantes. Diríamos que en las salas del museo, que es la sala indígena, que es un homenaje a los pueblos indígenas, en la sala Colonos, que es el aporte de las diferentes regiones al poblamiento del Caquetá, y la sala de memoria histórica, como es para recordar esas épocas aciagas, pero que hacen parte de la historia del conflicto armado. Y también el centro de documentación, donde tenemos libros y estudios sobre el Caquetá. Ese es un referente que la ciudadanía tiene para que puedan utilizarlo. Y las puertas del museo, que es una iniciativa privada, están abiertas. Hoy diríamos que el Museo Caquetá se ha convertido en uno de los primeros puntos de contacto con el turismo nacional y extranjero. Aquí nosotros los ubicamos en el contexto histórico y geográfico del departamento del Caquetá, pero también le contamos que hay tres palabras muy básicas que no hay que olvidar. Una se llama percepción, que es como nos ven en el interior del país, que todavía hay una percepción de inseguridad. Otra es la palabra realidad, que en realidad es lo que somos, lo que tenemos actualmente. Y lo otro es la manigua, que es lo que hace que cautivemos al visitante y al turista para que decida volver acá y que se vaya enamorado del mejor territorio que se llama el Caquetá. Por eso el museo es ese lugar, es la referencia para la historia, para el turismo, para la cultura. Y la invitación a toda la ciudadanía es para que vengan y lo conozcan, para que miren a través de sus objetos y colecciones la historia del departamento del Caquetá, pero también tengan una alternativa en materia de turismo. Aquí tenemos ya una infraestructura turística, tenemos unos sitios turísticos que estamos ofertando para que ese turismo de naturaleza y aventura sea el elemento diferenciador con el resto del país. El Caquetá, su cultura se basa en el agua, se basa en el bosque de niebla, se basa en la amabilidad de sus gentes, se basa en la riqueza en flora y fauna, se basa en el recurso del paisajismo, se basa en toda la biodiversidad. Y eso es lo que nosotros los caqueteños debemos empezar a promocionar como una buena imagen de lo que es nuestra región. No podemos seguir hablando de que hay fenómenos de violencia. Aquí lo que hay que hablar es de potencialidades. Aquí lo que hay que hablar es de que ya tenemos unas empresas certificadas en materia de turismo que pueden brindarle la seguridad al turista por donde vayan. Que tenemos empresarios que hace 10 años o hace 12 años empezaron a hablar de este turismo de naturaleza y aventura y que hoy ya empieza a mirarse con ojos de destino al departamento del Caquetá. Y la invitación a todos los mandatarios que también hagamos una gobernanza turística para que empujemos todos el turismo como una alternativa de desarrollo económico. Aquí hemos tenido flujos migratorios, hemos tenido muchas bonanzas. La bonanza que nos espera es la del turismo de naturaleza. Preparémonos para eso, preparémonos con buenos guías, preparémonos con unos servicios a la altura de la calidad que sigue el turista, preparémonos con muy buenos modales, preparémonos con atenciones a las personas que vienen. Ese yo creo que será el mejor resultado y la mejor herencia que le podemos entregar a las próximas generaciones. Y sobre todo también con el conocimiento de nuestra historia, que es lo importante, para que se lleven en sus corazones de dónde venimos y para dónde vamos. William, muchas gracias. A usted, Miguel Ángel, y siempre aquí a las órdenes. Muy bien. Y así hemos llegado al final de nuestro espacio.
Agradecimiento especial por haber estado conectados allí durante la hora. Agradecimiento especial a los municipios donde se retransmite nuestra señal. Nos vemos en nuestro portal de noticias, magoreviaregion.com. Noticias de Florencia, Caquetá, Colombia y el mundo. Yo soy Miguel Ángel Correa y les invito hasta una próxima oportunidad. Chao.